La iglesia tiene que estar con disposición atenta, con oído presto, con un corazón abierto para recibir lo que el Padre ha enviado esta mañana. Y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe qué es lo que nos afecta. Y es por eso que esta mañana, a través del Espíritu Santo, la convocatoria del Espíritu nos ha hecho venir a este lugar. Dios bendiga a quienes nos honran con su presencia, a quienes están asistiéndonos a través de las redes sociales, y queremos ser ese canal de bendición para sus vidas esta mañana. Dios transforma. Dios es un Dios de transformación. Dios hace nueva ¿qué? Todas las cosas. Los momentos más difíciles, los momentos más complejos que estemos viviendo, Dios los transforma. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestros ambientes, los ambientes que nos rodean, los ambientes que nos asfixian, los ambientes que nos agobian, los ambientes que nos ahogan. Dios es Dios de transformación. Y hoy queremos hablar precisamente de esa transformación. Dios transforma, Dios hace nueva todas las cosas. Dios hace nuevo los ambientes que estemos viviendo. Por lo pronto es fundamental, es clave creer en el crecimiento y en el conocimiento de Dios y de su poder. ¿Cuántos creen en un Dios de poder? Yo creo en un Dios de poder, dígalo esta mañana. Yo creo en un Dios de poder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Se mueve en medio de la iglesia. Trae y nos recuerda que todas las cosas. Entonces, es importante que todo lo que nos está pasando, sepamos que Dios tiene el control. Por muy difícil que sea la circunstancia, muy difícil que sea la situación, nuestro corazón debe estar siempre dispuesto. Hay una disposición del corazón de recibirlo de Dios, de recibir lo que el Padre tiene para nosotros esta mañana. ¿Hay corazones dispuestos? Amén, porque tenemos necesidad. Entonces vamos a recibir al Dios de la palabra. Y cuando recibimos al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios de lo imposible, al Dios de lo sobrenatural, se nos despeja la mente y la revelación de Dios empieza a alumbrar nuestro camino. Hay un camino que hasta este momento que hemos estado viviendo pareciera ser que es de nubes, que es espeso, que es un camino incierto, que es un camino lleno de dificultad, un camino lleno de obstáculos, pero en medio de esa realidad, Dios a través de su palabra, el Dios de la revelación, nos ilumina el camino, porque dice la palabra de Dios que las tinieblas rodeaban al mundo, las tinieblas apagaban al mundo, pero más el Hijo vino y fue y disipó las tinieblas, porque las tinieblas no supieron, no pudieron soportar. Entonces, cuando viene la luz de Dios sobre nuestra adversidad, eso que está tratando de atormentarnos, que lo único que quiere es disminuirnos y eliminar nuestra existencia, Dios arroja luz sobre toda esta dificultad. Entonces, tenemos que empezar a experimentar esta área de nuestro buen Dios. Despertar a lo espiritual. Amén. Estamos tan inciertos en un mundo natural. Trabajamos, vivimos, estudiamos, nos movemos en todos los ambientes materiales. Si me invitan a un lugar, bueno, ¿de qué se trata? Si me invitan a un trabajo, bueno, obviamente me tendrán que pagar más de lo que estoy ganando. Entonces siempre todo va amarrado a lo material y estamos tan mentalizados en lo material que hemos perdido cierta sintonía con lo espiritual. Y la gran crisis que el mundo vive hoy día, hermanos, es una crisis de espiritualidad. Y hemos venido a este lugar para ser fortalecidos en el Espíritu, para ser animados en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, es cierto, nuestra carne puede estar dolida, nuestra carne puede estar enferma. Nuestra carne puede estar sufriendo todos los embates y todos los azotes durante toda la semana de un mundo cada vez inmoral, de un mundo cada vez más inconsecuente. Estamos viviendo la seducción misma del pecado y nos respira que atrás. Pero ¿sabes? Cuando le damos lugar a la espiritualidad,
Cuando nos sentamos en tiempos como estos y dedicamos tiempo a que nuestro espíritu también se alimente y se nutra, viene la revelación de Dios. Y sabes, viene un descanso para nuestras almas. Por eso es que Jesús dice, venid todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es bueno experimentar el amor de Dios, pero mayor es experimentar su revelación. Porque cuando vemos su revelación, en la revelación nos empieza a abrir el camino, nos empieza a direccionar y vemos más claramente. Ya no vemos como en tinieblas, ya no vemos como en oscuridad, no andamos así como atentones, como dicen para el sur, ¿no? Cuando se apaga la luz, sino que ya vemos que hay luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Hace bien escuchar la palabra de Dios. Hace muy bien y edifica el congregarnos. Por eso es que la iglesia, el templo que contiene la iglesia, tiene que cumplir su propósito. En el día de hoy, Dios nos ha llamado a eso. Entonces, Dios es nuestro Padre. Y como Padre nos hará y nos dará consejos esta mañana. No nos llamó para atormentarnos, no nos llamó para confrontarnos, nos llamó para direccionarnos. Amén. ¿Cuántos hay que de repente andamos cada uno ahí, pero hermanos, cada uno en su camino, cada uno en lo suyo, ¿no? Es como cuando vamos de compra ahí a la feria libre y agarramos la bolsa y partimos. Allá está el casero de las papas, el casero de las... Y vamos en forma puntual porque el tiempo ya, hay que tener el almuerzo. Y andamos todos apurados. Y de repente pasamos por el lado de alguien, a veces hasta lo topamos y la gente se pregunta, ¿y usted es tan apurado? ¿Qué creído que vale, hermano? Dios lo tiene súper bendecido porque no mira a nadie. Hermano, estamos tan preocupados en lo que estamos haciendo, estamos tan enfocados en nuestra propia existencia que nos hemos olvidado de estos tiempos. Y qué bueno es cuando vienen en familia, qué bueno es cuando vienen con los padres, cuando vienen los hijos, cuando nos reunimos todos, porque no es una obligación estar, es una necesidad, porque todos necesitamos del Señor. Dios bendiga la asistencia esta mañana. Dios bendiga a los jóvenes, a las niñas que están acá también, a los que están ahí formándose recién en la vida. Es el más grande y clave tiempo de presenciar la transformación de nuestro Dios. Él transforma las dificultades, los transforma en milagros. Amén, ¿cuántos lo creen? Las dificultades Dios las transforma en milagros. Todo lo negativo, todo lo que el innombrable, el enemigo de nuestras almas, ha querido atormentarnos, destruirnos, porque para lo único que sirve Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Dice, y manifiestas son las obras de Él. Pero Jesús dice, no tengan miedo. Yo soy, y yo estoy con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Amén. Vamos a ir a una palabra que nos empieza a situar en nuestra realidad. Cada uno obviamente tiene su realidad y viene ante la presencia de Dios trayendo sus dificultades, sus enfermedades, las preocupaciones. Hay una palabra que nos muestra que en el camino enfrentaremos desiertos, dificultades, pero que tenemos que superarlas. Hermano, y los pastores ni los ministros de esta casa estamos exentos. Y hemos aprendido a caminar. Hemos aprendido a sortear las dificultades que el innombrable pone a nuestro camino porque Él no te quiere ver feliz. Si hay algo que le irrita, hay algo que le atormenta y que le da, pero una rabia enorme que se llega a poner más colorado de lo que es, según dicen algunos, es verte feliz. Es verte en paz, es verte tranquilo. Es por eso que nos hace la vida imposible. Es por eso que está todo el tiempo tirando allí obstáculos, dificultades, enfermedades, comentarios, malas palabras, maldiciones, y está tirándote todo el día. Tenemos que estar luchando todo el día, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades. Entonces, en el caminar cristiano van a venir todas estas cosas, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hay una palabra de Dios que habla acerca de un pueblo, del pueblo escogido por Dios, ¿no? Que cuando sale de la esclavitud, cuando sale del tiempo en que está esclavo, en que no tiene identidad, en que pierde identidad, en que está solo tomado de una palabra de fe,
pero que ve que todo es imposible. 400 años de esclavitud, 400 años viviendo bajo un sistema, los tenían acostumbrados. Pero Dios se levantó un libertador y los sacó de la esclavitud y los llevó con una promesa, porque Dios es Dios de promesas. ¿Cuántos creen que Dios es Dios de promesas? Y todas las promesas del Señor, como cantamos, mías son, pero si yo ando en obediencia a su palabra. Esa es la característica. Toda la bendición que tienes y toda la promesa de Dios es porque estás siendo obediente a la palabra. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 15, en el verso 22, dice la palabra de Dios y nos narra esta historia. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Habían visto un semejante y tremendo milagro, lo habían vivido. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Wow. ¿Sabe usted lo que significa andar por el desierto, no? Hemos visto las noticias cuando entran los migrantes en forma ilegal por el norte y tienen que atravesar, bueno, la cordillera, altas temperaturas y bajar al desierto. No hay un solo lugar en donde poder cobijarse. No hay un solo restaurante, ni un solo carrito con sopaipillas o tortas fritas, como dicen los trasandinos. No hay nada de nada. Solo una ruta que atraviesa y atraviesa y corre y corre. No hay agua, no hay árboles, no hay absolutamente nada. El pueblo de Israel estaba en pleno desierto. Tenían que atravesar su propio desierto para llegar a la promesa de la tierra prometida. Había una promesa, había una tierra, era una verdad y el Dios de toda generación les había indicado, tienen mi promesa, pero tienen que atravesar su propio desierto. En el desierto los voy a probar. En el desierto vamos a darnos cuenta qué calidad de fe, qué conducta tienes, qué tan identificado estás, qué tan hijo eres de este pueblo. Llevamos más de 2 años y medio atravesando por este desierto. Y el desierto nos ha evidenciado quiénes son los verdaderos israelitas espirituales que siguen caminando, que siguen avanzando en medio de toda esta hecatombe, en medio de toda esta soledad, en medio de toda esta pestilencia y sombra de muerte, se han mantenido firmes, porque saben que después del desierto viene la promesa. Amados hermanos, dice la palabra de Dios, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Lo mencionábamos, el desierto habla de aridez, habla de soledad, habla de peligros y habla de adversidades. Quizás estas son las palabras y los conceptos que estás viviendo precisamente en este instante. Aridez. No hay tranquilidad, no hay seguridad. Soledad, no hay con quien puedas compartir ni a quien contarle todo lo que estés viviendo. Necesitas a alguien a quien descansar, en alguien en quien descansar, alguien a quien contarle todo lo que estás viviendo. Estás en una absoluta soledad. Estás en peligro porque el enemigo acecha. Y hay situaciones que aún se siguen levantando, que apenas te paras de una y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y parece que la vida solamente te ha escogido para hacerte sufrir. Pero a pesar de eso, la Biblia nos enseña que el Dios que iba delante de ellos era el Dios todopoderoso. Aleluya. Podemos estar viviendo los días más tristes de nuestra historia, personal, individual. Podemos estar viviendo la tristeza más profunda, la raíz de amargura más triste, la adversidad más tremenda, el conflicto o el problema más sin solución. Pero el que va delante de ti no es cualquier persona. Si Dios permite este desierto, es porque Él va dirigiéndote.
Él te va a direccionar en esta hora para la gloria de Dios. Cada uno que se encuentra en medio de esta circunstancia necesita que algo lo refresque. Imagínate 3 días por el desierto y sin agua. 3 días por el desierto y sin beber un solo sorbo de agua para volverse a reencontrar y para volver a tomar fuerzas. Sin duda alguna, esta era una parte del camino. Y tenemos que estar preparados. El pueblo de Israel aprendería el poder de Dios a través de estas adversidades. Hay algo extraño en esto, hermanos. Cuando pensamos que llegamos al Evangelio, se nos cambió todo. Es como si no hubiésemos sacado el último premio más grande de los concursos habidos y por haber. Algunos piensan que llegando al Evangelio ya no nos vamos a enfermar, no vamos a sufrir, no vamos a tener conflictos, no vamos a tener enfermedades. Vamos a vivir una vida, pero... Y te digo, no. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán estas dificultades. En el mundo habrá conflicto, habrá problemas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir? Yo no le estoy diciendo que no van a pasar situaciones difíciles. No les voy a decir que no van a pasar enfermedades. El creer y el tener fe no nos excluye de los momentos de pasar por el desierto. Pero confíen, no están solos. Confíen, no están solos. A pesar de la soledad, a pesar de la adversidad, a pesar de la necesidad, yo estoy con ustedes. Él ha prometido estar con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Qué interesante esto. Es aquí en la dificultad donde aprendemos a desarrollar nuestra fe, donde aprendemos a desarrollar nuestra intimidad y donde aprendemos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. No es lo mismo cantar siempre los mismos himnos, el mismo cántico, que tener esa intimidad con Dios. Cantar es como enunciar lo que estamos viviendo. Cuando decimos amo a Dios, es porque lo estás amando de verdad y no porque es la letra de un himno o de una canción, sino porque has experimentado el verdadero amor de Dios, y quien experimenta el verdadero amor desborda de amor por aquel que lo amó. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, que aunque estemos viviendo los momentos más difíciles y estemos pasando por nuestro propio desierto, en soledad, en adversidad, en angustia, en dolor, hay alguien que nos guía y que nos conduce hacia su promesa eterna. Amén. Gloria a Jesús. El nombre de Shur aparece allí en la Escritura porque es importante saber por qué se llamaba así. Es un término que en el hebreo quiere decir muro, pared. Entonces el desierto que tenían que atravesar era que tenían que derrumbar esos muros. Hola. Hay muros en nuestro desierto que hacen que nos rodee un laberinto de conceptos, de situaciones nuestras que nosotros tenemos que derribar para que la gracia de Dios llegue a nuestro corazón. Hay veces que nuestro desierto se prolonga y parece que no vamos a salir nunca. Es que nuestros muros no hemos sido capaces de derribarlos. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la ironía. Son muros que tenemos que nosotros derribar desde adentro hacia afuera. Por eso es que es importante entender el concepto de la palabra. No tan solamente escuchar lo que nos gustó, lo que nos encantó, sino que el principio escritural. Hay muros en nuestro desierto que tenemos que aprender a sortear y a derribarlos para la gloria de Dios. Cuando derribamos esos muros no volverán a crecer, no se volverán a levantar. Porque ya pasaste en la prueba y en la prueba has sido ¿qué? Aprobado. Tenemos que superar nuestros propios conflictos, enfrentar con fe la prueba, enfrentar con convicción. Yo te digo, no es fácil, pero no es imposible. Porque a quien sirvo es al Dios de lo imposible. Aunque la prueba parece que esta prueba no, aquí yo hasta acá nomás llego.
Parece que ya mis fuerzas, parece que ya mi entendimiento de la Escritura, lo que entiendo de lo de Dios, parece que no me va a alcanzar. Parece que ya mi fe ya no es tanto como para poder pasar esto. Mejor me quedo en casa, mejor me quedo quieto, no hago nada y dejo que el tiempo arregle todo. Hermano, estamos gravemente equivocados. Tenemos que continuar. Porque pasando el desierto, mire lo que viene posteriormente. Ya lo vamos a ver cuando pases el desierto. Amén. 3 días sin hallar agua. ¿Sabe lo que pasó durante esos 3 días? Cuando hay 3 días que no llega la respuesta. Cuando hay 3 días que estamos pasándola mal. Empezamos, ¿será de Dios? ¿Será que soy hijo de Dios o no? Y empezamos a cuestionarnos. Lo primero que empieza es el cuestionamiento. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cuál es mi gran pecado? ¿Por qué Dios permite que esto me acontezca? Nos empezamos a cuestionar. Empezamos a revisar y a echar a andar atrás nuestro videotape de la vida y en qué parte cometí tal error que sea merecedor de lo que estoy viviendo. Entonces, si cometí ese error, bueno, me lo merezco porque no me porté muy bien. Bueno, es consecuencia de esto. Y tratamos de buscarle la vuelta a todo lo que estamos viviendo. Si no encontramos un cuestionamiento, empezamos a buscar culpables. Bueno, a veces es más difícil encontrar el cuestionamiento que el culpable. El culpable siempre va a estar a la vista. Es como Adán que le echa la culpa a Eva, la mujer que me diste. Ella es la culpable. Y en la Escritura tenemos a muchos que culpan a los demás. Y en la vida natural van a faltarnos dedos para todos estas expresiones. Entonces, el cuestionamiento, las dudas y la incertidumbre, debemos tener cuidado con lo que viene. Porque después del cuestionamiento, después de la culpabilidad, viene la murmuración. ¿Y sabe qué pasó con este pueblo durante estos 3 días? Empezaron a murmurar. ¿Para esto nos trajiste al desierto? ¿Estábamos mejor a donde estábamos? ¿Para qué llegué a Cristo? Mi vida pasada aún sin Cristo, pero no pasaba esto porque la arreglaba a mi manera la cosa. A mí nadie me pasaba por delante, nadie me pasaba a llevar. Y ahora porque soy cristiana tengo que aguantar todo esto. Hola. Pero recuerda que en medio de tu desierto alguien va delante de ti. Y dice la palabra del Señor que la gente empezó a murmurar y eso hizo mucho más amargo el caminar. Porque mientras más murmura, es como comer ajenjo camino a la playa. ¿Cuántos conocen el ajenjo? Es amarguito, ¿no? A uno dice, más amargo que el natre. Este sigue amargo, dice. La murmuración es como ese sabor amargo, que aunque vayas a un lugar bueno, pero vas murmurando, vas mascando amargura, vas marcando tristeza, vas consumiendo tu propia ira, tus propias paredes que no has derribado. Y es por eso que esta mañana Dios nos llamó en esta hora. Éxodo capítulo 23, el mismo capítulo 15 y versículos 23 y 24. 3 días sin agua. Pero llegaron a un lugar. Oh, dijeron, sorpresa. Llegamos a un lugar. Qué bueno que después de 3 días llegamos a un lugar. Y dice la palabra del Señor. Gracias. Perdónale esto. Y dice la palabra del Señor que llegaron, dice, a Mara.
y no pudieron beber las aguas de Mara, porque las aguas eran ¿qué? La murmuración hace que todo te salga amargo. Cuando hay murmuración, hasta las glándulas gustativas transforman los sabores. Hola. Y dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Si usted tiene una hija, no le ponga Mara. Por favor, por amor a aquel que se va a casar con ella. Entonces el pueblo se volvió a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Oye, el hermano Moisés, ¿dónde está? Traigan a Moisés ahora que venga a tomar agua de aquí. Mira dónde nos trajo. 3 días por el desierto, sin agua. No nos hemos ni siquiera mojado la punta de los dedos con agua. Y ahora llegamos a esto y mira el agua cómo está, amarga. A él se le ocurrió venirse por aquí. A lo mejor Dios tenía otro camino. Siempre le echamos la culpa a alguien. Y dice que empezaron a murmurar contra Moisés diciendo, oye, ¿qué vamos a beber? La palabra amarga, hermanos, es decir, hablaron mal en contra de alguien. Cuando tú escuches a alguien que está hablando mal en contra de alguien, no bebas del mismo vaso de ella, porque está bebiendo de las aguas de Mara. Se quejaron, se levantaron en contra de aquel que Dios había levantado como libertador. Aquellos que habían tenido una gran victoria y ver uno de los grandes milagros cuando Dios abre el mar rojo para que ellos pasaran como en seco y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército que los venía siguiendo, estaban sucumbiendo frente a un charco de agua amarga. ¡Qué tremendo! Después de haber vivido una tremenda y semejante experiencia en victoria total absoluta, viendo la mano del Dios Todopoderoso, del Dios sobrenatural, y hoy día sucumben frente a cualquier cosa. No podían esperar un poco más, no podían guardar silencio. Parece que no sabían orar. Parece que no habían sido enseñados y discipulados en la intercesión. Hay gente que asiste a las iglesias, pero no hay oración, no hay búsqueda. Entonces las aguas se transforman en más amargas todavía. Pero un hombre y una mujer que a pesar de estar frente a la misma escena, buscan en oración y en bendición, Dios transforma eso trágico, eso tremendo, y hace un tremendo milagro para la gloria de su nombre y para que vivencia y testimonio de los que están allí. La queja no fue algo pequeño, no fue tan solamente un par de minutos, sino que fue constante y continua. El desierto en sí ya es un obstáculo tremendo, pero había un obstáculo mayor: la dureza de su propio corazón. Y es algo tremendo, hermanos, cuando te encuentras en dificultad y la gente no quiere entender. No quiere entender, hermano, pero tenga fe, es que ya no puedo. Hermana, pero vamos adelante. Sí, pero es que, mire, pues. Y la dureza, el corazón, la confusión hacen que no vean con claridad. Y siguen bebiendo las aguas de Mara. Pero algo acontece. Algo acontece. En la adversidad, en tu desierto, en tu soledad, y aunque estés mascando y bebiendo las aguas de Mara, Dios puede cambiar esa realidad. Mira lo que dice el mismo capítulo 15 de Éxodo, del versículo 25. Y Moisés, ¿qué hizo? Esa es la clave. Esa es la clave para tu desierto. Esa es la clave para tus aguas amargas.
Esa es la clave para nuestra soledad, para nuestra aflicción, para la adversidad. Cuando estemos en problemas, en dificultades, en pruebas, cuando estemos pasando por el molino y estemos viviendo y estemos pasando por el crisol mismo, empecemos a orar. Y dice, Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró la solución. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Hermano, a vista y paciencia de todo, en medio del desierto, en medio de la nada, un charco de aguas que estaban siendo aguas como de termas, aguas con azufre, aguas llenas de minerales que eran imbebestibles, no podían beberse porque eran amargas. Y ve un trozo, un pedazo de árbol. Y Dios le dice, toma ese árbol. ¿Usted cree que Moisés discutió? Dijo, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer un fuego? Hay que calentar el agua, la vamos a tener que hervir. Porque uno cuestiona todo, hermanos. Vivimos una generación que cuestiona todas las cosas hoy día. Le hablan de fe y fe para qué. Y dice que la palabra. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué hicieron? Se endulzaron. Y allí que les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Aleluya. Ese tremendo adversidad fue una gran victoria. Otra vez Dios mostrando su amor, Dios mostrando su misericordia con un pueblo que los saca de la esclavitud de 400 años, los hace pasar y cruzar el mar como si nada y los lleva por el desierto y a los 3 días ya estaban murmurando y a los 3 días ya estaban alegando por qué los habían traído por ahí. Llegan a un charco con agua, el agua era amarga y Dios toma al líder, Dios toma al hombre que se levanta para dirigir al pueblo y lo pone y tira al agua un árbol. Mire qué solución. Lo que es loco para nosotros, lo que es locura para nosotros, lo que es inconcebible para nosotros, es lo cuerdo, porque Dios es el Dios de lo sobrenatural. Aleluya. Cambió la sintonía del agua, cambió la química del agua. Qué tremendo, hermano, un árbol enseñándonos y presagiando que aquel que iba a morir en un madero iba a cambiar la realidad de todo un mundo, de toda una nación, de todo aquel que cree en él, este será salvo. Los salvó, les dio esperanza, les dio victoria a través de ese madero. Amén. Es tremendo esto, hermanos, es tremendo que lo que vamos a celebrar hoy día tiene gran connotación. Dice la palabra del Señor que Moisés clamó a Jehová. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Cuando estés en dificultad, en prueba, y no tan solamente en prueba, sino que en todo tiempo, pero mayormente cuando te encuentres en estas circunstancias, clama a Jehová. Clamé a Jehová y Jehová escuchó mi voz, dice el salmista. Amén. No gastemos las fuerzas quejándonos. Ya no gastemos más fuerzas murmurando. No gastemos más fuerza encontrando nosotros la solución. Dobla tus rodillas y clama a Jehová. Dice la palabra, este pobre clamó a Jehová. Y Jehová escuchó su voz y respondió a su necesidad. Amén. Dios siempre le mostrará a los que están cercanos a Él lo que tienen que hacer. Donde está la presencia de Dios, allí se fue Moisés. Dios no se fue al pueblo y dijo, ya, a ver, vamos a hacer una convención y vamos a reunir 155 de todos los pueblos y vamos a ver qué es lo que sale de esto. Algunos dijeron, oye, hay que echarle azúcar. No hay. Clavos de olor, tampoco hay. Canela, menos. Aquí en el desierto no hay nada. El Dios no dijo, oye, reúnanme a la gente y el acuerdo que tomen, ese va a ser lo que tienen que hacer. No, en medio de tu dificultad, a que tienes que consultar es al Dios hacedor de todas las cosas. Porque dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos
y todas las cosas. Amén. La revelación y la dirección para salir adelante en nuestras dificultades se llama clamor, oración a Dios. ¿Está de acuerdo con esto? Muy bien. Y las aguas se endulzaron. Continuamos. Deme un par de segunditos más, por favor. Y las aguas se endulzaron. Yo me imagino, diría Moisés, bueno, ¿cuántos aplauden porque las aguas se endulzaron? Los tipos aplaudiendo con los pies y con las manos, hermano. Porque Dios les había dado agüita. 3 días sin agua. Un árbol sobre el charco y las aguas se endulzaron. El Señor puede cambiar el amargo de tu vida por un dulce sabor de paz y de tranquilidad. Pero, ¿y qué tengo que hacer, pastor? Lo que hizo Moisés. Pastor, ¿me puede repetir lo que hizo Moisés? Y Moisés clamó a Jehová. Y le dijo lo que tenía que hacer. No hagas más, ni vivas más a tu manera. Ya no cantes más la canción a mi manera. Entrega tu vida a Cristo. Y las aguas se endulzarán. Cuando entregas tu vida y rendes tu vida a Dios, las aguas se endulzarán. Pero no tan solamente endulzó las aguas, sino que también allí les dio estatutos, les dio principios y les dio ordenanzas, porque allí probó quiénes eran. ¿Estamos pasando por pruebas? Dios nos va a dar estatutos y ordenanzas y nos va a recordar su palabra. Y el principio es orar y clamar a Dios. Amén. Él va a cambiar los sinsabores de tu vida. Él cambiará la amargura, la cambiará en algo dulce, en algo grato, en algo agradable. Es muy importante que dice la palabra que allí los probó. Y de verdad que estos mensajes son poco populares entre las iglesias, porque lo que menos quiere la gente es ser probada. Lo que menos quiere la gente aún trata de obviar de entre los cánticos de quebrántame, Señor, cuando cantamos. Porque quebrantarme, Señor, yo la verdad que no tengo tiempo para ser quebrantado. Entonces tratamos de eludir esas cosas. Pero hermano, tenemos que pasar por nuestro desierto. Tenemos que vibrar con la palabra de Cristo para que esos muros, esos desiertos de Shur, esas murallas, esos verdaderos obstáculos sean derribados para que Cristo sea en nosotros esa esperanza de gloria para la eternidad. Amén. Así que hay sanidad para su pueblo. Éxodo 15, 26. Y dice la palabra del Señor que después de esto, después de haber arrojado el trozo de árbol sobre las aguas, y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, que tu sanador. Aún en la actualidad hay aguas amargas y saladas, aguas no potables, pero allí mi Dios y tu Dios manifestará su poder y su autoridad. Él cambiará el sabor de las aguas por amor a sus hijos, por amor a ti, por amor a la iglesia. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios muestra su gloria. Dios muestra su poder. Dios es Dios sanador. Amén. Póngase en pie un par de minutos, por favor. Cuando tu caminar se hace duro, difícil, y parece que va empinado, va cuesta hacia arriba, y ya no tienes fuerzas para caminar, y ya has pasado 3 y más de 3 días en tu desierto, y has llegado a un lugar para descansar, y en vez de beber agua potable, agua dulce, algo que te refresca, aún hay mayor amargura y tristeza. Y te has sentido tentado a murmurar, y te has sentido tentado a conflictuar con Dios, y te has sentido que a veces ya no eres interesante para Dios, y has pensado que ya no tienes tiempo, que ya
Tu suerte está echada sobre ti. Y estás fatigado y estás cansado. Y muchos, quizás muchos desanimados. Y hay mucha gente desanimada, desorientada. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a un lugar mucho más interesante. Por favor, el próximo versículo es el lugar que está pronto a aparecer en tu realidad. Éxodo 15, 27. Dice la palabra del Señor que Él tenía un lugar especial para ellos. Después de haber pasado por las aguas amargas, después de haber pasado por el momento difícil, Dios le tenía preparado un lugar de descanso. Y llegaron a Elim, donde había 12, no una, 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Dios en medio de tu desierto. Y escúchame, iglesia, en el nombre del Señor lo que te voy a decir. En medio de tu desierto, en medio de tu soledad, en medio de la aflicción de tu espíritu, en medio de tu decepción, estás decepcionado de todo, en donde nadie te da una palabra de ánimo, donde nadie te dice, oye, estamos contigo, te sientes solo, te sientes sola, pareciera que el mundo se ha puesto de acuerdo y se ha levantado en contra tuya. Has pasado tu desierto. Has llegado a un lugar donde parecía que todo iba a cambiar y fue para peor. Pero Dios intervino y te sacó de las aguas amargas y seguiste caminando y seguiste manteniéndote en fe. Dios te tiene preparada tu Elim, el lugar donde hay fuentes de agua en abundancia, donde no escasea nada, donde allí Dios suplirá todas tus necesidades. Y 70 palmeras, un oasis después de tu desierto. Después de haber pasado las aguas amargas, viene el oasis para que te recuperes. Viene el oasis para que te levantes. Viene el oasis para que tomes fuerzas. Viene el oasis para que empieces a tener más confianza en este Dios de lo sobrenatural. No alabamos a un Dios de yeso. No alabamos a un Dios que está estampado en nuestras remeras, poleras o en nuestras pertenencias, sino que es un Dios que está grabado a fuego en nuestros corazones. Es un Dios de autoridad, es un Dios de poder, es un Dios que suelta la palabra como la suelta el día de hoy. Después de tu desierto viene tu oasis. Después de tu desierto de las aguas amargas viene la bendición y la prosperidad de Dios. Aguanta, soporta, ten paciencia. Porque lo que el cielo está preparando para ti son lluvias abundantes. Es una lluvia abundante en medio de toda esta sequedad, en medio de toda esta crisis hídrica a nivel mundial. Viene una lluvia de bendición para los hijos de la casa. Viene una lluvia de prosperidad, una lluvia de presencia de Dios sobre tu vida. Se levantará una iglesia gloriosa. Se levantará una iglesia que empezará a entender que tenemos que caminar por sobre lo sobrenatural. Aleluya. Da esos pasos de fe esta mañana. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene un antes y un después de este culto. Después de esta reunión viene un antes y un después de la presencia del Padre. Empezará a haber un despertar del Espíritu en nuestros corazones y buscaremos cada día más y más y más y más de su presencia. No nos conformaremos, no nos quedaremos quietos, porque el Espíritu mismo nos va a motivar y nos va a llevar a los lugares que el Padre tiene diseñado para cada uno de ustedes. Empiecen a caminar por fe, a caminar en fe, en el nombre del Señor. Emprende lo que tienes que emprender en fe. Toma decisiones en fe en esta hora. Que te ofrecen lo mejor lo tiene Dios. Siempre lo mejor ha sido para sacarte y desenfocarte del propósito del Padre. Lo que los hombres y la gente te ofrece es para solamente sacarte del camino. Pero Dios tiene lo mejor, porque Él conoce de qué cosas tienes necesidad. Tu desierto se acaba hoy para la gloria de Dios. Tu desierto se seca y hoy día se elimina para la gloria de Dios. Las aguas amargas que estabas viviendo, ese arroyo se seca para la gloria de Dios y empiezan a ver las fuentes de agua, las palmeras, empieza a ver el oasis, empieza a ver lo que el Padre tiene preparado para ti al final del camino.
Dios tiene lo mejor. Ten paciencia. Ten paciencia. Porque lo que Dios prometió lo va a cumplir para la gloria de su nombre. No reclames. No reclames, hijito. No reclames. Mientras más murmuras, mientras más reclamas, más se aleja tu bendición. En la medida en que más oras y le crees al Padre y le crees a Dios, vas corriendo hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra, y Moisés clamó y Dios le mostró lo que tenía que hacer. Iglesia, esa es la misma clave para nosotros hoy. Y si la iglesia clama, y si los hijos claman, y si los padres claman, y si todo el pueblo clama, Dios nos va a mostrar el camino. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen los correctos. Hay caminos que a nosotros nos parecen que este es el camino que debemos de tomar. Y has tomado malas decisiones. Has invertido mal el tiempo. Te has desviado. Has retrasado tu bendición. Porque las circunstancias nos han llevado a tomar malas decisiones. Pero esta mañana Dios te dice, clama a mí. Haz lo que hizo Moisés. Clama, clama. Clama, invoca mi nombre y yo te daré la respuesta y yo te mostraré el camino, porque donde está Dios hay poder, y donde hay poder hay revelación, y donde hay revelación hay victoria. Para la gloria de Dios, te honramos, Padre, esta mañana, y te damos gracias. Danos fuerzas para continuar, porque tenemos más fe en ti que nunca, Padre. Porque sabemos lo que nos espera. Conscientes somos del lugar que nos has dejado en la faz de la tierra. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser tus hijos. Y donde quiera que estemos, ser fieles ejemplo de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Dios te bendiga. Levanta tus brazos allí y adora a Dios. Adora al Señor.